Hola, muy buenas tardes, Rosalía. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por estar con nosotros el día de hoy. Es realmente un gusto para nosotros, para toda la comunidad de Lila, tenerte en este espacio en el que buscamos rendir homenaje a la comunidad Lila, que son mujeres profesionales que buscan desarrollarse sin dejar de lado su rol de madres. El día de hoy, en el mes de las madres, nos atrevemos a cambiar el discurso. Ya no supermamás, ya madres perfectas que podemos con todo. No a la maternidad romantizada. Queremos hablar con mamás reales de sus desafíos, lo difícil que puede ser asumir tantos roles y encontrar este balance que es tan importante para también tener nuestro bienestar. Seguimos con esta serie de conversaciones con mujeres que admiramos en diferentes ámbitos y que a veces podemos verles un poco distantes, porque en definitiva somos mujeres, madres que tenemos los mismos desafíos y de eso es lo que queremos hablar hoy. Como te decía, te agradezco mucho por estar aquí, por compartir con nosotras tu historia, admiramos muchísimo tu trayectoria y consideramos que para las mujeres y madres de la comunidad Lila va a ser muy enriquecedor conocer esta faceta tuya de mujer, de madre, además de este referente en la política y en varios ámbitos acá en el Ecuador. Muchas gracias, Rosalía. Muchas gracias. Para mí un gusto hablar con el Grupo Lila. Tuve la suerte de entrevistarles hace algunos años en un programa en radio y recientemente en la televisión. Y a mí me llamó la atención este Lila Working Moms, ¿no? De pensar en que las mamás, al mismo tiempo quieren mantenerse vinculadas al trabajo, pero hacerlo tal vez de una manera más confortable, que permita combinar esa maternidad, no dejar de lado ninguno de los espacios, porque no queremos renunciar las mujeres ni a la maternidad ni al trabajo, ¿no? Y ese mercado ha sido muy duro para las mujeres porque exige muchos renunciamientos. Entonces, me parece estupendo lo que hace Lila y con gusto para compartir algunas experiencias. Gracias, Rosalía. Sí, justo eso promueve no tener que renunciar. Cuéntanos para comenzar un poquito de tu situación profesional, personal y familiar actualmente. A ver, tal vez debería empezar casi por el principio. Yo me casé cuando tenía 21 años. En esa época yo estudiaba en la universidad, estudiaba Derecho, pero también era profesora de un colegio, escribía para un periódico y era muy activa en una serie de cuestiones de carácter social, de la propia universidad y eso. Entonces, casarme era algo extra que venía a mi vida. Pero tal vez en mi caso surgió otro tema. Yo me casé con el alcalde de la ciudad. Entonces, a los 21 años me tocó ser la primera dama de la ciudad, y tener una serie de otras actividades que iban conjuntamente con el cargo de mi marido. Y yo tenía también mi trabajo al que nunca renuncié. Y a poco tiempo de casados, a los 10 meses exactamente, tuve mi primer hijo. Entonces eso significaba pues un cambio radical, pero también como muchas mamás quería compatibilizarlo todo. Sí jugué a la supermamá, sí lo jugué, a superwoman, ¿no? A tratar de hacer todas las cosas al mismo tiempo y hacerlas bien hechas. Debo reconocer que tuve la gran ayuda de mis padres. Primero mi papá era el médico pediatra de mis hijos porque también hay que decir que durante los 5 primeros años de matrimonio yo tuve 5 embarazos, ¿no? Es decir, un guagua cada año y no dejaba de trabajar y no dejaba de estudiar y de escribir porque también en mi caso pues me gusta la literatura y entonces trataba de encontrar espacios y frecuentemente yo escribía a la madrugada yéndome a algún lado, a veces creo que hasta en el baño, ¿no? Escribiendo, en fin, para no despertar ni al marido ni a los hijos. Entonces la cosa era complicada, pero tuve el apoyo, como decía, de mi padre primero como médico. Yo tenía la confianza de que mis hijos estaban bien en cuanto a su salud, súper bien aconsejada, lactancia materna, al menos 6 meses. Esto lo hice también con las dificultades porque en esa época no había muchos aditamentos tecnológicos que ahora las mamás tienen. Yo cuando les veo a las mamás con sus aparatajes para sacarse la leche y todo, digo, qué envidia. Lo mío era apunte mano, ¿no? Que me lo sacaba a veces en el recreo del colegio y bueno, lo hacía para que no me exploten, ¿no? Porque tenía una cantidad enorme de leche. Eh, también tuve el apoyo de mi mamá, que se hacía cargo de mis hijos.
Yo recuerdo muchas mañanas, antes de las 6 de la mañana, yo llevaba a mi hijo, claro, en una ciudad más pequeña como Cuenca, eso facilitaba. Lo llevaba, lo dejaba con mi mamá, luego lo iba a recoger a la hora del almuerzo, luego lo dejaba a veces en la tarde si tenía algunas reuniones y a veces tenía actividades en la noche. Entonces mi mamá me decía, ¿para qué lo vienes a recoger a la 1 o 2 de la mañana? Y yo decía, porque tiene que saber quién es la mamá, ¿no? Tiene que estar a mi lado. Y entonces esos primeros años yo los veo con casi con pánico, ¿no? Porque era durísimo, pero sobreviví y llevé adelante la familia. Tuve una pérdida muy dolorosa. Mi segundo hijo falleció con 10 meses de nacido. Él tuvo síndrome de Down y además tenía un problema cardíaco congénito que en ese momento, estoy hablando hace casi 40 años, no era operable, no había posibilidades de salvarlo. Tenía juntas de médicos, mi padre que lo atendía y todo esto, y no se pudo hacer nada. Fue una pérdida extremadamente dolorosa que yo creo que la sublimé a través de la literatura, ¿no? Escribiendo un libro sobre mi hijo. Y bueno, esos fueron los primeros tiempos. Después ya los hijos fueron creciendo, crecen los problemas también, porque por supuesto uno tiene que prestar atención a los hijos en esa etapa de la escuela, del colegio, luego las universidades. Cuando ellos eran pequeños todavía, tomamos la decisión de venir a vivir en Quito por la política. Yo había aceptado ser viceministra de Cultura en el gobierno de Sixto Durán Ballén. Y bueno, agarrar los niños, el marido también vino y a empezar de nuevo aquí. No era fácil, ya no le tenía a mi mamá. Y entonces, pues bueno, trataba de ver cómo compaginar. Después las cosas se complicaron, asumí el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, tenía 3 áreas enormes a mi cargo y luego la campaña electoral, las candidaturas y todo eso. Entonces, fue complejo, pero sobreviví. Y pues tengo 3 hijos, cada uno de ellos casados, porque yo perdí un segundo embarazo, un tercer embarazo, se produjo un aborto naturalmente y perdí al bebé. Y tengo ahora 7 nietos y también trato de destinar algún tiempo para ellos. Qué chévere, qué interesante conocer, había varias cosas que no sabía. Rosalía, muchas mamás con las que conversamos y también nuestra experiencia como el equipo de Grupo Lila, coincidimos en que hemos tenido referentes femeninos de madres como muy sacrificadas, muy entregadas, abnegadas. Era muy común antes que las madres incluso renuncien a su parte profesional, como lo mencionábamos, y que siempre estén otros antes que ellas, ¿verdad? Y todo esto es como un parámetro de lo que es ser una buena madre. ¿Cómo ha sido esto para ti? ¿Qué figuras femeninas han influido en tu vida en este aspecto personal? A ver, yo creo que me he caracterizado por las rupturas, ¿no? Por hacer cosas diferentes, porque claro, ahora es muy común que las mujeres trabajen o que las mujeres estudien. Yo pienso de mis compañeras del colegio, muy pocas llegaron a la universidad. Cuando pienso en mi familia, yo fui la primera mujer de mi familia que llegó a graduarse en la universidad. Entonces, no hay esos referentes en el tema profesional. En el tema humano, por supuesto, mi madre, mi abuela, la abuela materna, tuvo apenas 3 meses de escuela porque ella nació en una hacienda, solo 3 meses, no estoy hablando ni de un año. Sin embargo, cuando pues yo la visitaba en la hacienda, era una mujer que sabía de astronomía, había aprendido francés sola, con textos, había aprendido a escribir a máquina. Yo creo que si habría estado en los tiempos actuales, la habríamos encontrado en el internet, pero ella, por ejemplo, era interesante ver lo que hacía y cómo manejaba una hacienda, ¿no? Lo hacía ella con sus propios méritos. Pero yo empecé a leer muy pronto. Yo recuerdo que mi padre puso en mis manos una biografía de María Curie, de la gran científica polaca francesa, y yo me emocioné muchísimo y también leía, yo creo que los referentes los tengo mucho de los libros, ¿no? Tenía aquello que cuando las grandes heroínas eran niñas, cuando las grandes fundadoras eran niñas, bueno, mis padres eran buenos lectores, mi abuela, sobre todo mis tíos también, y yo creo que tomé referentes pronto de la literatura. María Curie me parecía fascinante y tuve la suerte hace un par de años, no, el año pasado, de conocer a 2 nietos de María Curie. Me quedé fascinada de conocerles porque ella había sido un referente para mí, una mujer que luchó en medio de la pobreza,
siendo una casi refugiada polaca en París, y llegar a los más altos pináculos de la ciencia me parecía increíble. Por supuesto, Manuela Sáenz, ¿no? Cuando yo escribía en el periódico en Cuenca, en el Mercurio, escribía con el seudónimo de Manuela y era tomado de Manuela Sáenz, y mi única hija mujer se llama Manuela, así es que hay un referente de una mujer luchadora que rompió esquemas y me gustaba mucho, pero así, claro, de ver mujeres profesionales en mi entorno, no las vi porque no existían esos referentes. De ver mujeres en la política, prácticamente no existían, ¿no? Tenía que pensar en una Margaret Thatcher o en Indira Gandhi, ejemplos, o Golda Meir, ¿no? Personajes que sí, por supuesto, los veía como figuras extraordinarias, pero no tanto, ni mucho menos, ni como mentoras, ni como personas cercanas de mi entorno. Entonces, me fui forjando a lo largo de los años y esto, pues, tuvo un precio, claro que sí, porque dormía poco, duermo poco todavía, trabajo muchísimo hasta ahora. Yo no me siento ni mucho menos retirada. Sé que puedo dar todavía muchísimo y probablemente mi jornada, a veces cuando hablo con los hijos o los jóvenes de mi familia, me dicen, ¿cómo aguanta tanto? ¿No? Porque viajo y inmediatamente estoy en una actividad y escribo hasta altas horas de la noche y escribo discursos y escribo poemas. Ahora mismo voy a sacar un libro. Entonces me siento muy realizada y me gusta hacer las cosas. Tal vez pude haberle dedicado más tiempo a la familia, sí, ¿no? Pero cuando hablo con mis hijos me dicen, nos gusta cómo usted ha sido y cómo nos ha criado, entonces, o cómo nos has criado, ¿no? Entonces, bien, me siento bien. Qué bueno y qué importante tener estos referentes femeninos. Ahora usted se ha abierto este espacio y nos ha abierto el camino también a muchas mujeres que podemos inspirarnos, ¿no? Pero hay algo que también es bastante común y es la culpa, una emoción tan fuerte que está tan presente en las mujeres y madres, ¿verdad? Porque Esa justamente existe. estoy Existe totalmente. siempre, sí. A ver, yo soy de una generación en que nos sentíamos culpables, ¿no? Porque uno estaba en el trabajo, porque no estaba en la casa o porque estaba estudiando. Cuando me fui a hacer mi maestría en Brasil y mis dos hijos se quedaron chicos, regresé y di a luz al tercero porque yo me fui embarazada de mi último hijo y claro que sentía culpa. Y yo pensé que esto ya no lo sentían las jóvenes, pero cuando hablo con mi hija y otras jóvenes de la generación de ella, siento que no ha pasado esa culpa, ¿no? Y que los hombres fácilmente después de la jornada de trabajo, pues se van a tomar un trago o se van a hacer deporte y las mamás estamos corriendo para llegar a la casa porque ahí nos esperan los chicos. Y yo no veo que en los hombres hay ese sentimiento de culpa, el mismo que existe en las mujeres. Y entonces creo que tenemos que ser mucho más conscientes de que la responsabilidad de los hijos es de la pareja, no solamente de la mamá, pero todavía no ha sido asumida porque cuando oigo a las chicas dicen, no, mi marido es buenísimo, me ayuda, y ya cuando oigo la palabra ayuda quiero decir que esto no es igualitario, ¿no? Que alguien está cargando la mayor parte de las tareas domésticas porque el otro ayuda, no está siendo responsable totalmente. Entonces hay que cambiar hasta los esquemas lingüísticos, ¿no? Los vocablos que usamos para encontrar una sociedad más igualitaria. Por supuesto que el rol de mamá, el hecho de dar a luz y de amamantar a los niños genera un vínculo extraordinario, pero también genera más responsabilidades, ¿no? Porque nosotros somos las que los cargamos en el embarazo y somos también las que damos a luz y nosotras somos las que los amamantamos. Y entonces ese relacionamiento vital va a seguirse manteniendo porque viene dado por la propia biología humana. Claro que sí, justo teníamos una pregunta preparada con respecto a esto, porque justamente durante la pandemia, específicamente en la etapa del confinamiento, se evidenció que el tiempo que la mujer dedica a las tareas de cuidado, al tema doméstico, es notablemente mayor. Algunas cifras en algunos países dicen que es del 50% más que el hombre, otras 3 veces más que el hombre. En definitiva, yo creo que también para muchas mujeres el hecho de que el hombre se involucre en estas tareas teniéndolo en casa, era ya, como tú dices, ¿no? Esta ayuda grande que se siente, pero definitivamente no es equitativa.
y me gustaría saber cómo fue para ti eso durante cuando tenías los niños pequeños. ¿Pudiste tener esta corresponsabilidad con tu pareja en el momento? No, no, definitivamente no. Primero porque me casé con un hombre bastante mayor a mí y él era de otra generación, casi 20 años mayor. Pensar para él en que había una participación muy directa en la crianza de los hijos era inconcebible. O sea, no pasaba por la cabeza. En ese sentido, pues yo diría que no durante los primeros tiempos. Después, cuando yo estuve ya en tareas más altas de gobierno, él asumió algunas cosas, como hacer la compra de la comida y cosas así, ¿no? Pero eso vino después, porque por lo general era yo la que lo hacía y eh, hallar el tiempo para ir al supermercado, hallar el tiempo para hacer tal o cual cosa, ir a las reuniones de los hijos, en la escuela, la mayor parte de las veces lo hacía yo. Inicialmente, al comienzo, por supuesto, él tenía una función política y estaba más complicado y era lógico que asumiera yo, pero al revés, eso no se dio de esa forma. Mientras vivía en Cuenca, hasta mis hijos eran pequeños, muy pequeños, tuve la ayuda de mis padres en el sentido de cuidar de mis chicos, o si yo tenía un evento o un viaje, pues ellos se quedaban a cargo de los chicos. Después cambió un poco, pero yo creo que las nuevas generaciones van sintiendo esa posibilidad de un mayor equilibrio. Yo veo con las familias de mis hijos, ¿no? Mis hijos son extremadamente participativos en las labores de la casa, en la cocina, ¿no? En cambiar pañales, en todo este tipo de cosas los he visto y me siento orgullosa porque creo que los formé bien. Definitivamente. En medio de todos estos roles asignados por nuestra cultura, ¿verdad? Muchas veces no logramos tener este balance deseado. Tú nos contabas un poco todo lo que hacías, escribir incluso desde el baño, tantas cosas que nosotros hacemos por lograr todo lo que queremos, justamente lo que mencionábamos de no renunciar. Pero sin embargo, hay una deuda pendiente que creo que tenemos justamente el autocuidado, ¿verdad? ¿Cómo has logrado tú mantener esta salud física y mental? Y si es que en realidad se logra conciliar como todas estas facetas de la vida de una mujer. Yo tengo una suerte enorme. Vine de una familia muy sólida, muy estable, con mi padre y mi madre. Yo creo que eso me dieron una base psicológica muy buena, ¿no? También antes teníamos las familias ampliadas, esas familias de abuelos, de tíos, de primos. Primos no tanto, porque yo soy la mayor y la familia de mi padre, ningún hermano vivía en Cuenca, entonces yo no tenía una relación cercana y los otros de mi madre llegaron después. Entonces, no tanto esa relación, pero sí con tías, con tíos, con abuela. Yo tuve los 4 abuelos hasta cuando ya era yo una mujer hecha y derecha, cuando estaba casada. Tuve una bisabuela. Y yo creo que eso a mí me ha dado un sustento emocional muy importante, que tengo que reconocerlo. Luego, en el tema del cuidado físico, es decir, yo no sé si le he dedicado suficiente tiempo, nunca he sido deportista ni muy de ejercicios, ahora intento hacer algo, pero tal vez a mí me ha servido como una terapia fantástica la literatura. Es decir, para mí leer es un placer, ¿no? No es una obligación ni lo hago por aprender siquiera. Yo no leo para aprender, yo leo porque me gusta, porque disfruto. Y esto ha sido tal vez la mejor terapia tanto en la salud mental como física. Y también el escribir. Escribir ha sido para mí una catarsis fantástica, tanto en mi vida personal como un libro como Jerónimo, o en la vida política como un libro como La Presidenta, el secuestro de una protesta. Ahí puse todo lo que yo sentía, ¿no? La rabia, el coraje que tenía porque me robaron la presidencia. Entonces, esto me ha ayudado mucho. También, si bien no soy de ejercicio físico, camino mucho, ¿no? Y nunca casi estoy quieta, ¿no? Entonces estoy haciendo una cosa, otra, me encanta la decoración, arreglar cosas en mi casa, entonces cuando yo me quedo en la casa, a veces puedo quedarme el día entero en la cama escribiendo y leyendo, ¿no? Pero muchas veces estoy como una lanzadera, coloco una cosa, muevo un cuadro, hago una cosa por aquí, por allá, y entonces yo creo que eso me ha proporcionado la capacidad de tener una salud razonable, ¿no? Y también una salud mental que creo que es bien importante.
Además me gusta Claro. hacer muchas cosas, me gusta coleccionar. Cuando era chica coleccionaba estampillas, tengo por ahí la colección medio desordenada, pero he coleccionado de todo lo imaginable, tacitas, llaveros. Bueno, ahora me gusta otro tipo de colecciones, me gusta el arte, me gustan las alfombras, ese tipo de cosas, pero eso me proporciona una felicidad, ¿no? Estar arreglando, buscar una cosa, qué combina con qué. Entonces me gusta. Creo que en algún momento pude haber estudiado diseño de interiores, pero claro, en esa época no había mayores opciones, entonces estudié leyes por pensar que es una profesión liberal, pero estudié algo de filosofía, estudié la carrera de periodismo, mi maestría en educación básica y rescate de valores culturales en América Latina, que es asimilable a antropología, y ahora, por ejemplo, estoy estudiando también porque siento que me falta el francés, entonces me he metido en Duolingo y a veces estoy agotadísima en la noche, pero tengo que agarrar 15 minutos diarios de Duolingo en francés, porque siento que cuando voy al África, ese es un idioma que me permite estar más en contacto con la gente. El inglés lo tengo, el portugués, el español, que es un idioma importante, pero el francés me hace falta. Entonces, 65 años que tengo, decidí meterme a estudiar también otra vez. Qué magnífico. Y yo creo que eso de encontrar ese deseo, eso que nos apasiona, hace que podamos seguir incursionando, teniendo nuevos retos. Y creo que eso es muchísimo como tú mencionabas, la salud mental, ¿no? Es tener esas cosas que nos apasionan y con las que podemos desfogarnos. Y justo quería mencionar también el tema de lo que pasó con la presidencia del Ecuador. Eh, Eres la primera mujer presidenta del Ecuador, fuiste, perdón, la primera vicepresidenta del Ecuador, eres presidenta de la Fundación FIDAL, de Unir Ecuador, miembro de la Academia Mundial de Artes y Ciencias, miembro de honor de la Real Academia de Doctores de Europa, ha recibido reconocimientos nacionales e internacionales, ha escrito 15 libros, si es que no se me pasa alguno, y entre muchas otras actividades. Y te has ido abriendo espacios en estos sectores de presencia masculina predominante, como la política. Protagonizaste un hecho histórico que evidencia una sociedad realmente machista y una experiencia de violencia y discriminación hacia la mujer en la política. Quería que nos cuentes un poquito cómo fue esta experiencia para ti y si es que crees realmente que hemos avanzado un poco en este aspecto como sociedad. A ver, creo que es conocido por todos el tema que hemos venido hablando del machismo en la política y no voy a ser reiterativa, pero lo único que me impidió a mí ser presidenta de la República es eso, el machismo exacerbado y también los cálculos políticos y económicos de ciertos sectores ecuatorianos, en esa época el Congreso, las propias Fuerzas Armadas, en fin, varios actores de ese momento. Creo que las cosas van cambiando, sí, que hay la posibilidad efectivamente de incursionar en que hay la ley de cuotas, la paridad, etcétera, que son extremadamente importantes. Entonces, creo que en el mundo occidental las cosas van cambiando y espero que para mejor, pero claro, a uno le duele saber que, por ejemplo, la semana pasada se puso en vigencia por parte de las autoridades de Afganistán la decisión de que las mujeres tienen que salir cubiertas, veladas a la calle, ¿no? Y que tienen que siempre salir acompañadas por un varón y que no pueden estudiar y que no pueden trabajar, ¿no? Y uno dice, estamos en el siglo XXI y esto está pasando ahora. Y Afganistán era una sociedad abierta antes de que lleguen los talibanes, ¿no? Las mujeres afganas iban a la universidad, ahora están con unas restricciones absurdas. Y entonces uno dice, claro, en el mundo occidental las cosas van mejorando, pero ¿qué pasa en los otros mundos en donde vemos que, por ejemplo, la guerra de Ucrania, las que más sufren son las mujeres y los niños, ¿no? Entonces, sí, por un lado las legislaciones van avanzando, pero este mismo momento menos del 10% de los países están gobernados por mujeres, menos del 10%, ¿no? Y entonces esto nos indica que a pesar de que avanzamos, todavía hay una disparidad y una asimetría tremendas. Sí, justamente hay un estudio que muestra que el 76% de las niñas y mujeres jóvenes aspiran a ocupar puestos de liderazgo en su comunidad, en su carrera, en su país, pero creen que definitivamente les va a costar más que a los varones. Creo que eh, tu experiencia en la política podría ser realmente visibilizar esto mucho más. No sé si es que en las escuelas, en los colegios todavía existe esos pensums adaptados con un enfoque de género en el que se da más visibilidad a la mujer.
¿Cómo miras tú este tema de la educación en las escuelas y colegios? A ver, yo diría que dentro de los textos en general, cada vez se han ido erradicando esos roles de hombres y de mujeres en el sentido de decir la mamá plancha y el papá lee el periódico, por ejemplo, que estaban en los textos escolares con los que yo me eduqué. Eso ha cambiado. Ahora, las actitudes y la violencia contra la mujer no han cambiado, por desgracia. En el Ecuador, como en buena parte de América Latina, el, eh, yo diría que el lugar más peligroso para una mujer es su propia casa, ¿no? Eso es gravísimo. Entonces, por un lado, legalmente avanzamos, pero en la práctica, culturalmente, no avanzamos. Por eso es que yo le pongo tanto énfasis y dedico mi vida a la educación ahora en Fundación Fidal y empecé muy pronto, a los 17 años, como profesora de un colegio. He tenido alumnas hasta mayores a mí y sigo pensando que la educación es la clave para cambiar a un país. Porque esas actitudes en el hogar tienen que cambiar, porque más del 70% de profesores de educación básica y media realmente son mujeres, somos mujeres. Entonces, los estereotipos deberían ser erradicados, ¿no? Y cambiarse totalmente esos esquemas de machismo. Hay avances, pero no los suficientes, y allí tenemos que seguir trabajando, sobre todo en el área de educación. Totalmente de acuerdo. Nos mencionabas que tú en algún momento sí jugaste a la supermamá, a la superwoman, ¿verdad? Y la creencia de poder con todo, nos hace muy difícil el pedir ayuda, ¿verdad? Admitir también que necesitamos ayuda. Y esas redes de apoyo son un factor muy importante para lograr tener una carrera profesional, tú nos mencionabas. ¿Cómo han sido para ti esas redes de apoyo, tanto como familiares, pero también con mujeres que podamos promover el tema de la sororidad y de apoyarnos entre mujeres? A ver, yo mencioné el tema de mi madre, que ha sido muy importante en apoyarme con los chicos. El tema de mi padre, por su propia profesión como pediatra. Pero ya ha avanzado los tiempos. Yo he tenido la suerte de tener una hermana fantástica, mi hermana Claudia, ¿no? Y ella ha sido mi brazo derecho e izquierdo. Me acompañó en la vida política sin tener cargos políticos. Eso es bien interesante, porque Claudia nunca tuvo cargos políticos y ella me apoyaba desde la hermandad y desde su capacidad. Y esto lo he seguido sintiendo a lo largo de mucho tiempo. Juntas creamos un periódico en Cuenca, éramos socias, hemos sido pues hermanas, amigas y seguimos siéndolo porque en Fidal ella es la directora ejecutiva y yo soy la presidenta de la fundación porque tenemos una pequeña empresa de comunicación que hace mi programa de televisión y algunas publicaciones y las dos estamos allí. Y ahora tengo una tercera hermana, la menor, que también se ha sumado, ¿no? Y mi hijo menor. Entonces, por ejemplo, ahora que asumí UNIR, yo tengo menos tiempo para actividades de la fundación y siento ese respaldo. También personal que trabaja con nosotros. Yo digo que allí están en minoría absoluta los varones, somos casi todas mujeres, y no porque nos lo hayamos propuesto, sino que los perfiles se han ido adaptando de mejor manera a lo que nosotros pretendíamos en la fundación y en la empresa. Y luego, pues yo he tenido muy buenas colaboradoras, ¿no? Y colaboradores también, en cambio, tanto en la vicepresidencia, en la propia presidencia, por pocos días tuve secretarios hombres, ¿no? Lo que normalmente se pensaba que podía ser la tarea de una mujer, pero he tenido muchas veces colaboradores hombres excelentes, ¿no? Yo creo que uno tiene que ir encontrando los perfiles y ir generando esas redes de apoyo. El tema de la sororidad antes era menos evidente. Hay muchas mujeres que me dicen, nosotros debimos salir a las calles, protestar en febrero del 97, no dejar que se consolide una atrocidad jurídica, ¿no? Como lo que pasó en febrero del 97, pero no estaban las cosas, eran diversas, no existían las... Yo pienso que si esto ocurría ahora con las redes sociales, con la fuerza de la comunicación, no habría sido tan fácil para quienes rompieron la Constitución evadir esa Constitución. Las cosas van cambiando. Creo que ahora sí hay más sororidad, hay más solidaridad entre mujeres y también hombres. La brecha de género es algo que nos preocupa mucho como Grupo Lila y como tú mencionabas, esta desigualdad
es justamente lo que provoca la violencia contra la mujer, ¿verdad? Y esa, la mayor expresión de esta violencia que es el femicidio. ¿Cómo crees que influye la educación desde casa en crear estas sociedades más justas y equitativas? Y tal vez ahora tú, como en tu rol de abuela, ¿cómo puedes mandar ese mensaje para desafiar esos roles y estereotipos de género? ¿Cómo lo vives tú y cómo lo puedes transmitir a los más pequeños? A ver, primero creo que tiene que haber un binomio inseparable que es la casa y la escuela, ¿no? Porque a veces cada uno van por su lado. Los papás van y depositan sus chicos en la escuela y dicen allá. Un poco en la pandemia se dieron cuenta de que esto era diverso, ¿no? Y de que había que tener una mayor relación, y las mamás y los papás se dieron cuenta qué complicado ha sido ser profesor, ¿no? Porque con uno, con dos, con tres, batallando ahí para que se conecte. Imagínense los profes que tienen que estar con 30, 40, 50 alumnos, ¿no? Eso es complicado. Eso creo que se puso en evidencia durante la pandemia. Tiene que haber esa mayor relación. Tiene que haber en la casa no solamente palabras, sino acciones que estén demostrando que somos iguales y de que tenemos iguales derechos. Porque si la mamá siempre está renunciando a todo, porque ese es el rol que le han asignado, y esto se da todavía mucho en nuestra sociedad, o la mamá sigue soportando la violencia como algo normal. No me refiero solo a violencia física, sino también violencia psicológica y sexual. Esto no acaba bien, ¿no? Entonces, allí me parece que hay que trabajar muy fuertemente, tanto en la casa como en la escuela, en establecer que la mujer es un ser humano, que tiene todos los derechos y que no puede estar en una condición de inferioridad. El tema de la violencia doméstica a mí me sigue angustiando. Ecuador es uno de los países en donde hay más violencia, y allí tienen responsabilidad la formación en la casa, la formación en la escuela, pero también los medios de comunicación, ¿no? A mí me preocupa, por ejemplo, el tema de las narconovelas. En las narconovelas la mujer otra vez vuelve a aparecer como un objeto, rodeando al narco. Están las chicas semidesnudas paseándose en un rol de ¿qué? ¿No? De complacientes hacia los jefes de los narcos. Eso es lo que está pasando. Y se transmiten en horarios en que la familia está reunida. Si yo le hago una campaña solitaria en cuanto a esto, yo sé que hay que respetar la libertad de expresión y no se pueden prohibir, pero sí creería que los empresarios pueden evitar poner propaganda en esas narconovelas, porque son escuelas del delito. Además de denigrar a la mujer, están enseñando a los jóvenes que la violencia sí paga, porque tienen casas con piscinas, joyas, mujeres y todo esto. Entonces, estamos reproduciendo esquemas horribles. Igual veo los narcocorridos, inclusive, que llegan acá, ¿no? Es decir, música confeccionada en México y que tiene que ver con la apología de los delincuentes, llámese Chapo o cualquier otro, ¿no? Entonces, creo que también la sociedad sigue siendo extremadamente violenta verbalmente, y las redes sociales en los tiempos actuales tienen mucha responsabilidad, porque están poniendo en esas redes sociales la barbaridad de acosar a las mujeres, a los más débiles, a las personas diferentes, y además con palabras gruesas. Yo les digo a las chicas, porque a veces nosotros tenemos una escuela de liderazgo, yo digo que las chicas y los chicos se tratan con términos groseros, y digo a las chicas de la agresión verbal, si ustedes lo permiten, si permiten chistes gruesos sobre la sexualidad, burlas y todo esto, están dando pie para que después venga la cachetada. No lo admitan, no admitan ni las palabras gruesas. A mí nadie me trata con grosería, no lo permito. Y peor todavía, las acciones físicas o psicológicas de minusvalorar a la mujer. Entonces hay un gran trabajo que hacer. Sí, yo creo que cuando hablamos de estos temas de femicidio, de violencia contra la mujer, parece que sí hay como un consenso de que deberíamos cambiar estos temas, pero hay muchos aspectos como el que tú mencionas, de lo que vemos de medios de comunicación, en novelas, que normalizan estas actividades y que no somos conscientes de que ese justo es la raíz del problema. Justo recién estábamos nosotros trabajando en una metodología que es de empresa segura, justamente para trasladar el tema de la cero tolerancia ante cualquier tipo de violencia, cualquier tipo porque claro, la violencia no solo es el golpe, la violencia es la discriminación, la violencia son esos comentarios, esos chistes, que entonces tratamos de promover eso. Y justamente estaba yo preparando este material, tengo un hijo de 9 años y él revisa, leyó lo que estaba, algún apunte mío,
y me dice, mamá, en verdad a las mujeres les matan por el hecho de ser mujeres. Digo, para mí fue durísimo tener que admitir esto ante él, es verdad, o sea, eso es el femicidio, ¿verdad? Y estas desigualdades son las que, y me gustó que él tenga como esa, o sea, esa visión de realmente indignación, y aunque tengan, son chiquitos, entender eso, porque eso es lo que estamos permitiendo al perpetuar estos roles de género, al seguir cosificando a la mujer. Y me parece muy importante que trabajar estos temas también, aunque sean muy crudos, digamos, también en la casa, ¿no? Es cierto, y los chicos tienen que aprender que minusvalorar a la mujer es minusvalorar a más de la mitad, probablemente o la mitad del género humano, y que además, si queremos mejorar el mundo, tenemos que hacerlo con la participación de todos, ¿no? De hombres, de mujeres, y que indudablemente si seguimos replicando estos esquemas de violencia, la sociedad es la que pierde, la familia es la que pierde, las personas son las que pierden, porque aparece un acto de machismo y decimos, bueno, eso no es mi problema, pero lo encontramos reproducido en esquemas políticos. Yo creo que también los líderes políticos tienen que bajar el nivel de agresividad con las palabras, ¿no? Hombres y mujeres, porque también las mujeres a veces están usando un lenguaje grotesco que no tiene que ver precisamente con esa ponderación que deberíamos esperar de todo líder político. Entonces, sí, tenemos que hacer un gran esfuerzo como una sociedad, pero todo lo que hagamos es bienvenido, porque eso indudablemente va marcando un camino diverso. Hemos avanzado mucho, como decía, en legislación. Ecuador ha sido un país de avanzada en cuanto a legislación. Fue el primero en donde una mujer votó específicamente participando en las urnas, pero también ha sido uno de los primeros en el tema de la ley de cuotas, en la paridad absoluta. Ha sido primero o uno de los primeros en lo que tiene que ver con la posibilidad de mantener su apellido, que eso no se da ni en los países anglosajones. Allá la señora Clinton, nadie se acuerda cuál fue el apellido suyo, ¿no? Y no importa si a veces se divorcian o lo que sea, mantienen el apellido del marido o del ex marido y no de uno mismo. Y tantas otras cosas, la posibilidad de hacer negocios, de viajar, etcétera. En Ecuador se dio antes que en otros países, gracias en buena parte a la revolución liberal que dio la opción a las mujeres de poder trabajar fuera de la casa. Aun cuando sea incipientemente en telégrafos y correos, y abrió los normales para que las mujeres aprendieran a ser profesores, pero era de avanzada para la época, ¿no? Para comienzos del siglo XX. Sí, Rosalía, y con respecto a esto, creo que también en el tema de la desigualdad, también tiene que ver mucho esto que se presenta en casa para las mujeres, que es el trabajo no remunerado de cuidados, que a pesar del enorme valor que tiene para la sociedad y para la economía de los países, no está reconocido como tal. Muchas veces a las mujeres les dicen, las mujeres que no tienen un empleo formal, digamos, en nómina, y les preguntan qué haces. No, yo no trabajo, cuando en realidad pueden estar todo el día haciendo muchísimo trabajo, ¿verdad? ¿Cómo crees que podemos reivindicarlo? A ver, yo me acuerdo que en el año 1996 o finales del 95, estaba en plena campaña electoral. Yo saqué un escrito que se repartió como hojas volante, que se llamaba En defensa del ama de casa. Estoy hablando del 95-96, estamos hablando hace casi 30 años, ¿no? Y fue interesante porque yo recuerdo que ahí lo hacía en homenaje a mi mamá, porque mi mamá pues, se casó a los 15 años, no terminó el colegio, y cuando le preguntaban, ¿y qué haces? Yo soy solo ama de casa. Yo enfatizaba que ese solo significaba un mundo, un montón de cosas, que además son rutinarias, que son agotadoras y que no terminan nunca, y de las que no hay vacaciones, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo, hay que valorar ese trabajo de la mujer, pero compartirlo con el hombre, porque el hombre tiene que participar también y tiene que saber lo que es desde tender la cama, hacer la comida, el cuidado de los niños, saber que hay momentos en que la mamá también necesita descansar, ¿no? No hacer nada. O tener su reunión con las amigas, porque las amigas también son un núcleo importante. Yo cada vez lo estoy valorando más. Conforme van pasando los años, siento que las amigas, yo me reúno inclusive con mis amigas de la escuela en Cuenca cuando voy, ¿no? Y tengo un montón de grupos de amigas. Son interesantes porque uno intercambia, se ríe, pues se desestresa, llega renovada después de reunirse con las amigas. Y entonces hay que generar espacios de amistad entre mujeres.
Tengo muchos amigos hombres también, por supuesto, y valiosísimos en todo el mundo, pero evidentemente esa valoración del trabajo no es solamente el trabajo doméstico, sino también el trabajo de voluntariado. La mayor parte de voluntariado lo hacemos las mujeres, las enfermeras, pero las voluntarias que trabajan en los hospitales, las monjas que están, casi siempre son mujeres, ¿no? Y eso nunca se ha valorado, ¿no? Si a lo mejor lo valoráramos, cambiaría radicalmente la proporción del Producto Interno Bruto de los países, ¿no? Que es, se valora solamente lo que tiene una monetarización. Pero un consejo que les doy siempre a las chicas es que tengan su independencia económica. Eso es fundamental, porque si una mujer tiene independencia económica, pues difícilmente va a aceptar ser lastimada por otro. Hay casos, sí, y dolorosos, que los conozco, pero son la excepción. La mayor parte de personas que tienen una independencia económica pueden también tener la posibilidad de escapar de situaciones de maltrato y de riesgo hasta de su propia vida. Y esto hay que seguirlo trabajando muchísimo. Sí, y realmente es muy importante esto porque incluso cuando uno se casa y tiene la idea de este amor romántico eterno, finalmente, y hace estas renuncias, lo hace en función de familia. Sin embargo, siempre hay que saber que puede no ser así siempre y que esas renuncias que uno hace deberían ser compartidas, ¿verdad? Deberían ser en función de una igualdad y una complementariedad, una corresponsabilidad. Así es. Rosalía, en Grupo Lila estamos lanzando la segunda edición del programa de mentorías de Atrévete, justamente motivada por el testimonio de muchas lideresas y líderes en diferentes ámbitos a nivel mundial que nos comentan cuán útil, cuán importante fue la presencia de un mentor o mentora en la vida de estas personas para lograr esos objetivos. ¿Tú has tenido, identificas estos mentores o mentoras en tu vida? ¿Cómo han influido? A ver, tal vez yo sea un poco la excepción, no siento así una mentoría ah, total, ¿no? He tenido etapas de la vida en que, por ejemplo, cuando era chiquita, estaba, no sé, 9, 10, 11 años, una monja fue muy importante, ¿no? Una monja que fue mi profesora tercero, cuarto, no, cuarto, quinto y sexto, debió ser hasta los 11 años, o sea, cuando tenía 10, 11 y 12 años. Una monja era importante porque ella valoraba mucho lo que a mí me gustaba y entonces era estimulada por libros, ese tipo de cosas, ¿no? Mi padre ha sido, yo creo que un gran mentor para mí. Mi madre, más en el sentido de la vida doméstica, ¿no? Y luego, pues a lo largo de la vida uno va encontrando gente que uno siente que es valiosa, que le influencia de una u otra forma, pero como te dije al comienzo, la mayor parte de mis ejemplos lo he sacado de los libros. Una gran riqueza ahí en la literatura. Qué chévere. Y bueno, Rosalía, para ir finalizando, quisiera hacerte una pregunta y puedes escoger si es que cuál de las dos opciones responder. Porque queríamos que nos ayudes, que nos dejes un mensaje, un consejo tal vez para las mamás Lila que nos están escuchando, o tal vez también puedes decir algún consejo que en algún momento de tu vida te dijeron que tal vez tú lo asumiste como algo verdadero, cierto, y que ahora dices, no, creo que por ahí no es, algo que nos pueda servir de toda tu experiencia. A ver, el consejo les diría de que tengan independencia económica es importante, ¿no? Que les permita en un momento dado asumir decisiones que tal vez no lo harían si no tuvieran esa independencia. Hay muchas mujeres que yo conozco que mantienen situaciones insostenibles porque dicen, ¿y qué hago? ¿Cómo como? ¿Cómo les educo a mis hijos? Lo he escuchado con cierta frecuencia. Luego, decirles a las mujeres que no acepten situaciones insostenibles. Eso no es beneficioso ni para ellas, ni para sus parejas y peor para los hijos, porque los niños asumen, por más que sean muy chiquitos, esa violencia que puede haber en la familia. Lo otro, crean en ustedes mismas. Yo creo que hay que aprender a mejorar nuestra autoestima, ¿no? A decir sí podemos hacerlo y trabajar por los ideales y luchar. A veces aparecen lejanos y un poco utópicos, pero luchen por ellos. Yo creo que el día que a mí me quiten las utopías y las ganas de hacer algo, pues debo estar ya enterrada, ¿no? Pero siento que indudablemente uno siempre tiene que tener ganas de hacer las cosas. Tratar de encontrar ocupaciones que a ustedes les sean agradables, porque sentir que el trabajo es una carga
y que dicen, ay, lunes, estoy medio moribunda, no quiero ir al trabajo. A mí nunca me ha pasado. Yo veo con entusiasmo siempre los días de trabajo porque me encanta mi trabajo, ¿no? Me encanta lo que hago. Entonces, tratemos de buscar esos nichos en los que podemos obtener nuestro sustento, los recursos económicos, pero hagámoslo con pasión, con ganas. Si yo, un maestro, y les digo a veces a los profes que está viendo la hora y ya va a llegar la hora de la liberación. Entonces, ¿qué podemos esperar de los chicos? Los chicos también esperan la hora de la liberación. En cambio, me encantan esos maestros que ni ven el reloj y que los alumnos no quieren que se acabe la hora. Quieren que siga hablando este maestro, que siga dándoles ideas, que sigan compartiendo en conjunto, porque es tan apasionante que no quieren terminar. Eso es lo maravilloso. Entonces, apasionense por lo que hagan, disfruten de su vida de trabajo y de su vida de familia. Criar hijos es maravilloso también, ¿no? Y yo creo que esa conjunción entre lo personal más el mundo laboral o los otros mundos en que queramos desarrollarnos, el mundo de la creación artística, literaria, etcétera, el mundo laboral, el mundo político, el mundo de la empresa privada, pues bueno, hay retos increíbles y me encantaría encontrarme con ustedes en esos retos. Qué lindo, qué inspirador, realmente ha sido un placer conocer tanto de tu vida, de tus experiencias, también estas ideas y realmente inspirarnos en esta mujer que se salió de los parámetros, que luchó por lo que quería y que sigue haciéndolo ahora desde diferentes espacios y ámbitos. Muchísimas gracias, Rosalía, por este tiempo, lo apreciamos mucho. Muchas gracias y un abrazo a todas.